la gente se decepcionó de Morena en la Ciudad de México por lo que está haciendo el presidente de la República. En las zonas urbanas del país, Morena no ganó. Es que nosotros siempre dijimos que era lo mismo, es decir, siempre durante 80 años era el mismo grupo político, que hoy tuvieron que quitarse la máscara y salir abiertamente juntos porque no había de otra. Pero la realidad es que se están enfrentando un partido nuevo, a Morena. Ustedes hicieron una alianza electoral en muchos distritos con el Partido Verde y con el PT, inclusive en algunas alcaldías. Pero no nos habrían ganado solos. Bueno, déjame hablar, Citlali, es que yo te dejé hablar, es importante. Sí. Nosotros ganamos solo en muchos lugares. Se ha derrumbado también la fuerza y tal vez las candidaturas de Claudia y de Ebrard. Sería mi último cuestionamiento, Citlali. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate, el dedo en la llaga, entrevista, debate, opinión. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Hoy tengo varios motivos para estar muy contento, muy agradecido, muy bendecido, porque esta emisión cumplirá un año al aire. El dedo en la llaga, este programa donde generosamente participan los personajes más importantes de la vida pública de México. Está llegando a un año este programa nacido en pandemia y que siempre lo he dicho, a un servidor le ha salvado la vida en muchos sentidos y se ha colocado como un referente de alguna manera para los asuntos que tienen que ver con la vida pública de México, particularmente la política, pero eventualmente también tocamos cualquier y todos los temas de actualidad, me atrevo a decirlo. Hoy vamos a hablar de democracia 2021, ganar y perder. Y para ello yo quiero darle la más cordial bienvenida a dos queridos invitados a quienes yo aprecio y admiro y agradezco la generosidad y el tiempo que se han tomado para participar en esta emisión. En primera instancia saludo a Citlali Hernández, ella es secretaria general del Partido Morena. Gracias, Citlali, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Tony, al contrario, un gusto estar aquí. Felicidades por este ya año tan rápido que se ha ido. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Citlali. Ahí vamos, ya saben cómo se dice en mi pueblo, jalando y estirando, pero ahí vamos y gracias, muchas gracias a personajes como tú, Citlali, y como Santiago Taboada. Él es alcalde de Benito Juárez, él forma parte del PAN y es la primera vez que está en nuestro programa. Yo le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente a Santiago. Gracias, Santiago, por tu presencia. Gracias, Tony. Saludos a Citlali. Muy bien. Pues vivimos una jornada electoral extraordinaria, ya se ha dicho, hasta la saciedad, hasta el cansancio, donde evidentemente se superaron expectativas en muchos sentidos. Hubo quienes ganaron bastante, hubo quienes ganaron más o menos, ni todos ganaron todo, ni todos perdieron todo. Así que yo quiero empezar con esta primera pregunta para ambos. ¿Cómo vieron la jornada electoral? Citlali. Bueno, a mí me parece que en efecto eso que dices describe muy bien la democracia, es decir, en la democracia no hay un ganador absoluto ni un perdedor único. Me parece que este ha sido un ejercicio democrático muy interesante. La democracia en México está en pañales y está fortaleciéndose y digamos las dos grandes visiones que existen sobre el país y sobre la vida pública se manifestaron en las urnas. A nivel nacional le fue muy bien a Morena. Ratifica, digamos, el respaldo social hacia el proyecto de transformación. En la Ciudad de México, por supuesto, hay mucho que reflexionar, pero me parece que lo que hay que celebrar, más allá de las diferencias políticas, partidistas o ideológicas, es que la ciudadanía salió a votar, a manifestar sus apoyos, sus diferencias, y ese nivel de participación que se dio en esta elección intermedia es sin duda algo que tendría que celebrar cualquier partido, porque quiere decir que la ciudadanía está recuperando el interés en incidir en la cosa pública, en hacer valer su voz, y bueno, creo que es la mejor manera de manifestar nuestras posturas políticas a través de las urnas. Gracias, Citlali. Santiago, ¿qué te pareció la jornada electoral? Primero hay que reconocer a los vecinos, a los ciudadanos que
que realmente fueron muy pacientes, que participaron, que sabían lo que se jugaba en esta elección intermedia. También un reconocimiento absoluto al Instituto Nacional Electoral, porque se fortaleció en este proceso una institución que ha garantizado durante mucho tiempo que en México se puedan dar estos resultados, pero que también se puedan respetar estos resultados. Por supuesto, habrá algunos lugares donde se cerraron más las elecciones y donde habrá algún reconteo, pero en general me parece que es un buen saldo para el instituto, un buen saldo para los ciudadanos, que son los que creo realmente ganan con esta alta participación, porque toman la decisión en muchos casos, de quién les va a gobernar, o en otros casos de quién va a representarlos en las diferentes cámaras, tanto locales como federal. Entonces, yo creo que es un gran ejercicio, y también creo que se lograron resultados importantes, porque yo creo un poco lo que decías tú y también decías Citlali, me parece que los equilibrios en la democracia y el que nadie gane todo ni pierda todo, de eso se trata. Yo creo que en esta elección nadie puede decir que no perdió algo, ni nadie puede decir que no ganó absolutamente nada. Eso creo que muestra la pluralidad con la que seguramente estará compuesta también una próxima Cámara de Diputados, muchos gobiernos, muchos municipios, muchas alcaldías, y bueno, es parte de la democracia. Totalmente de acuerdo, Santiago. Se han interpretado de muchas maneras estos resultados. Sin embargo, yo platicaba con Roy Campos hace algunos días y coincidíamos en que finalmente todos salen ganando, ¿no? Finalmente, a nivel nacional, oye, Citlali, 11 gubernaturas de las 15 que estaban en juego, pues es un gran triunfo para Morena. Sin embargo, hay quien dice dejaron de votar más de 3.500.000 ciudadanos que lo habían hecho en 2018 por Morena. ¿Qué te dice esto, Citlali? A mí me parece que sin duda puede haber mil aristas de interpretación de los resultados, dependiendo de qué sea lo que se pondere. Es decir, Morena es un partido de 7, 8 años de vida. Esta es su segunda participación intermedia, lo cual sin duda como partido para nosotros lo logrado es un avance enorme, y el avance del respaldo social hacia Morena es a pasos agigantados. Evidentemente no es el mismo nivel de participación ciudadana que existe en una elección presidencial que en una elección intermedia. Desde distintas aristas donde pudiéramos interpretar, creo que cada quien puede aterrizar distintas conclusiones. Sin embargo, a mí sí me parece que lo logrado por Morena es sin duda exitoso, porque estamos en dos grandes visiones de país, quienes decidieron unirse, aun cuando decían que eran diferentes, el PRI, el PAN, el PRD, que fue una alianza que tiene sus éxitos, es decir, realmente ningún partido solo le hubiera ganado a Morena, lo cual fortalece la presencia de Morena como partido político. Y por otro lado, que Morena ha estado, yo creo que aspiramos a construir una democracia cada vez más sólida, donde cada quien gane su voto, digamos, ahora sí que a navajazo limpio, porque yo estoy convencida de que del otro lado hubo una guerra sucia brutal, hubo una inversión millonaria para generar terror, para generar miedo, noticias falsas, hubo una embestida basada en errores propios o en muchas mentiras. Oye, Citlali, y por supuesto Citlali, que lo logrado hacia Morena no es menor, a pesar de eso. Es decir, quiere decir que hay un sector de la población que a pesar de eso ratificó su respaldo a Morena, y eso para nosotros es muy importante. Oye, Citlali, el presidente nos ha culpado a los medios, a la prensa, de esta campaña y de esta guerra sucia que tú mencionas. ¿Pero por qué? Hubo también, me parece que también hay una llamada de atención en algunos rubros y en algunos puntos, como fue pues el hecho de que perdieran, vamos a decirlo así, más de la mitad de la Ciudad de México. Eso es un poderoso mensaje de los ciudadanos, Citlali. Y yo creo que ser tan simplistas al decir que la prensa somos los culpables, o que ciertamente tal vez la oposición hizo lo suyo,
pero no es una llamada de atención, no hay una reflexión en ese sentido, como tú dijiste en ese tuit que llamó poderosamente la atención, donde asegurabas que le habían fallado al presidente Morena en la Ciudad de México. Sí, sin duda. A ver, yo creo que si ningún partido hace autocrítica y no entiende que la ciudadanía afortunadamente cada vez es más exigente, cada vez es más vigilante, pues nos quedaríamos en un error que nos va a llevar a la debacle a los partidos políticos. Sin duda, creo que todos los partidos políticos tenemos que hacer un análisis, todos los partidos en distintos espacios. Evidentemente en la ciudad hay un tema, yo fundamentalmente decía en este tweet que señalas, que el partido en la ciudad no hizo lo suficiente para contrarrestar estas narrativas, que yo no creo que es una acusación a la prensa o a los periodistas, Tony. Yo sí creo que el papel de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, que no hay que olvidar que son empresas, que tienen intereses, que tenían una gran luna de miel con otros gobiernos, ahora como nunca han estado abiertamente, a veces creo que criticar es lo mejor que puede pasar en una democracia, pero a veces señalando cosas sin mucho argumento. Y no podemos negar que esta narrativa de que estamos destruyendo el país, de que Andrés Manuel es un autoritario, de que vamos a hacer Cuba y Venezuela y comunistas y lo que sea que esto pase en la mente de algún sector en el que lamentablemente sí pegó, no podemos negar que es una narrativa con toda la intención de generar temor. Entonces, claro que no podemos hacer un análisis simplista, hay errores, hay alejamientos que yo creo que tenemos que corregir, tenemos que acercarnos más a la clase media en la ciudad, tenemos que fortalecer y visibilizar nuestros logros, nuestras posiciones progresistas en una Ciudad de México que además es de vanguardia, es de avanzada, desde que tiene elecciones ha votado por la izquierda, pero yo por eso digo, hay muchos elementos en el ambiente. Los errores propios, las reflexiones, los autoanálisis, la crítica que tenemos que hacernos al interior, pero también ha habido un ruido político brutal que a mí sí me hace pensar como parte de la dirigencia de Morena que hay un sector de la población que a pesar de la desinformación, a pesar de estas narrativas de que comemos niños y de toda esta embestida que sin duda ha habido por parte de la oposición, a pesar de eso, un gran sector de la población a nivel nacional nos dio la mayoría en la Cámara de Diputados, ganamos 11 de 15 gubernaturas, ganamos la mayoría en 19 congresos locales y por supuesto lo que hay que analizar en la ciudad es que la ciudad es el gran espacio de resonancia en la discusión pública y eso nos ayuda mucho, la verdad. Qué bueno que pasó este golpe de realidad, digamos, para poder analizar qué pasa qué pasa por la mente del sector más avanzado, más crítico, que es el sector de la capital. Pero yo insisto, creo que no se jugó limpio por parte del otro lado. Santiago, ¿se jugó limpio? Porque ustedes fueron los grandes ganadores. Bueno, no se diga tu reelección, qué bruto, casi con esas cifras extraordinarias, al margen de que yo vi una encuesta que te ubica como el cuarto, quinto alcalde mejor posicionado en todo el país. Bueno, si hablamos de triunfos, tú eres un claro ejemplo de ello. ¿Se jugó sucio? No, a ver, lo que pasa es que cuando se gobierna mal, ahí están los resultados. Y esa es a ver, ahí están. ¿Por qué de todos los alcaldes que fuimos a la reelección, por qué no todos ganaron? Y no hablo solamente de la Ciudad de México, también está el resultado del Estado de México, el Congreso local, cambió su composición política. Recuperamos el corredor azul importantísimo en Tlalnepantla, en Naucalpan. Dicen que no pudimos solos. Bueno, ellos no podrían sacar hoy un presupuesto en el Congreso Federal si no tuvieran los diputados del Verde y los diputados del PT. Esa es una realidad, ese es un golpe de realidad. Si no es lo mismo un parlamento que una alianza electoral. Bueno, ustedes hicieron una alianza electoral en muchos distritos con el Partido Verde y con el PT, inclusive en algunas alcaldías. Pero no nos habrían ganado solos. Bueno, déjame hablar, Citlali, es que yo te dejé hablar. Es importante. Sí. Nosotros ganamos solo en muchos lugares. Ahí están también los números en muchas de las alcaldías en donde más de 15 puntos de diferencia. Ahí están las votaciones. La alianza funcionó. Habrá que revisar qué pasó en algunos de los estados. Sin duda, en los estados en los que fuimos solos ganamos. Hay un conteo en San Luis Potosí que es con el Partido Verde, porque Morena ahí fue separado. Me parece que hay cosas que se han hecho mal. Dicen,
es que le fallaron a López Obrador. No, López Obrador le falló a la ciudad, dejó a la ciudad en una crisis de empleo. Ahí están las cifras precisamente de pobreza de empleo. La ciudad es el número 1. Dejó a la ciudad y a muchos municipios sin instancias infantiles. No apoyó una sola pequeña y mediana empresa. Esa es la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad, sí, de libertades, pero también de gente muy trabajadora, de gente emprendedora, de gente que ahorra mucho tiempo de su vida y pone su miscelánea, su taquería, su papelería, y ahí están las consecuencias de las malas decisiones del gobierno de López Obrador. Y hacerse cargo. El decir que prácticamente le fallaron, no, ahí están los reflejos de malos gobiernos que se tuvieron, porque en el caso de la oposición, los 2 gobiernos que teníamos no solamente los mantuvimos, sino mejoramos la votación inclusive del 2018. Eso tiene que ver, insisto, con un trabajo. Y ahí también, y por eso decía que no solamente la Ciudad de México. Habrá que ver, y hay que voltear a ver el Estado de México, lo que se recupera. Inclusive, yo también lo digo, en muchas de estas alianzas que se hicieron, ahí están algunos de los resultados en Milpa Alta, etcétera. También la alianza que ellos hicieron con otras fuerzas políticas, por eso también ganaron otros puntos. Pero esa es la elección. Así se compite. No puedes decir que para unas sí, las alianzas de ellos son las buenas y las de nosotros no. Ellos también ganaron muchos municipios y muchos distritos federales, inclusive te pongo el ejemplo del distrito 3 de Azcapotzalco, que ahorita está a 200 votos, en donde no hubiera sido posible. Claro, las alianzas son y para eso son, ¿no? Oye, Santiago, pero aquí algo que nos llamó poderosísimamente la atención desde que se hizo esta alianza de ustedes con el PRI y el PRD, sobre todo a mí me confunde mucho el haberse aliado con un partido como el PRI. Mira, decía Lorenzo Meyer en una ocasión que el PRI lleva en su ADN la corrupción. ¿Cómo es posible que un partido como el PAN, digo, que también tiene sus asegúnes, no lo podemos negar, se haya aliado con un partido así? Bueno, ya del PRD ni hablemos, ¿no? Lo perdió virtualmente todo. Me parece que el ejercicio que hicimos fue precisamente para generar contrapesos en el Congreso, para que no desaparecieran del INE, para que uno de los senadores del grupo parlamentario de Morena se lo dijo al presidente del INE, para que no siguieran desmantelando este país. En 2 años han deshecho instituciones. Ahí están las consecuencias económicas, ahí están las cifras económicas de la debacle de este país. Y yo te haría la misma pregunta, Tony. También hablan de la corrupción y y ahí están los aliados de otros partidos con Morena, nada más que ahora, como están con ellos, pues sufren ese baño de pobreza. ¿Cuántos priistas no se fueron a ser candidatos hoy de Morena, inclusive para gobernadores? Yo lo único que digo es que se hizo una alianza electoral con 2 partidos políticos precisamente para defender lo que muchos años costó en este trabajo construir, en este país construir. Y por supuesto que esas alianzas son válidas, fueron efectivas, logramos que no tuviera la calificada, los 330 que tienen hoy. Hoy, insisto, no podrían sacar el presupuesto si el PT y el Verde completo no los apoyan. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, sí funcionó. Sin lugar a dudas funcionó la alianza, y yo creo, la verdad, a nivel periodístico, que si se quería enfrentar a López Obrador, a este monstruo político, lo digo con mucho respeto, que es el presidente, pues habría que hacer algo, y lo hicieron, porque sí tardaron en reaccionar, Santiago, después del 2018. Mira, el PRI perdió 8 estados, tenía 12, se queda solo con 4, y el PRD, pues también uno de los grandes perdedores, perdió 39% su votación. Pero ahora, Citlali, me voy contigo. Otro de los partidos impresentables que hay en la esfera política de este país, no lo podemos negar, hasta hizo las suyas ese día de la elección, es el Partido Verde. Aliarse con un partido de esta naturaleza, ¿no trastoca un poco este sentido que ustedes presumen de liderazgo moral que tanto enarbola el presidente y la 4T? Mira, yo creo que las alianzas, como bien se decía, son parte de la estrategia electoral, ¿no? A diferencia de lo que yo siempre señalaré de la alianza del PREAN, es que nosotros siempre dijimos que era lo mismo, es decir, siempre durante 80 años era el mismo grupo político, que hoy tuvieron que quitarse la máscara y salir abiertamente juntos porque no había de otra.
pero la realidad es que, o sea, se están enfrentando un partido nuevo, a Morena. Morena, por supuesto, tuvo que aliarse también estratégicamente porque todo mundo cerró filas contra Morena, que eso es lo que a mí me parece preocupante, que la oposición hasta la fecha, yo no se me ocurre de toda la campaña cuál es su propuesta, cuál es su visión de país, cuál es su visión legislativa. Su única campaña fue basada en detener a Morena. Entonces, bueno, nosotros frente a eso, claro, establecimos una alianza estratégica con el Partido del Trabajo, que siempre nos ha acompañado, y con el Partido Verde, que ha decidido desde el primer momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador acompañar al presidente, que se ha convertido en un aliado legislativo y que sin duda hay que decirlo, sí tiene sus contradicciones. Muchas y muchos de nosotros desde Morena antes hemos realizado críticas hacia el papel del Partido Verde, pero hoy el Partido Verde es un aliado legislativo, no es un aliado programático. El Partido Verde se suma a nuestra acción legislativa como se ha sumado en la legislatura pasada, pero a diferencia de la alianza del PRIAN, hay una visión programática, es decir, ellos sí creen que el gobierno de 70 años del PRI, que los gobiernos de 12 años, nosotros queremos transformar este país, no administrar ni gobernar nada más, queremos transformarlo. Y hay instituciones que no han funcionado de la mejor manera, lo que nadie tendría que asustarse de mejorar las instituciones, de cambiarlas. Yo creo que esta narrativa debería de perder legitimidad, aparte de quienes sí estuvieron en el país, de quienes se ensangrentaron, de quienes hicieron una práctica política gubernamental, la corrupción, de quienes aprobaron leyes a través de sobornos. Sus gobernadores están hoy en la cárcel, hoy están con dudas sobre su actuar político, financiero. Es decir, pareciera que PRIAN ahora normaliza su alianza y olvida las propias críticas que el preso para nosotros es una incongruencia, porque ellos sí están agrupados en torno a recuperar un país donde una élite política y una élite económica gobernaba, simulaba que gobernaba y generaba narrativas para decir que todo estaba muy bien. En cambio nosotros, nuestra alianza con el Verde es una alianza legislativa. Yo creo en la honestidad como una práctica política de vida y yo muchas veces he generado críticas hacia el papel del Verde en otros momentos. Y ahora, bueno, el Verde se ha sumado a esta visión legislativa que hemos generado. Y bueno, en eso creo que hemos coincidido y hemos caminado juntos. Sí, gracias, Citlali. Pues ya ahí está este asunto de los influencers, ¿no? No respetando la veda electoral el Partido Verde en plena jornada electoral. Santiago, otro de los grandes ganadores, sin lugar a dudas, es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y este organismo, esta institución que sacó todo su músculo ese día, bueno, siempre, desde antes, durante y después de la jornada electoral. ¿Qué opinas de ello, Santiago? Cuando un INE que fue vapuleado, fue golpeado, fue criticado hasta la saciedad por el presidente de México desde la tribuna de la mañanera, y bueno, después fue replicado este tipo de acoso y de andanada en contra del INE por parte de Santiago Macedonio y demás. ¿Qué opinas de todo esto, Santiago? Sí, mira, primero decirte que no es el INE, son los miles y miles de ciudadanos que participaron, que fueron invitados por medio del INE para organizar y formar parte de las elecciones. Es decir, se ve es que son miles de vecinos, miles de ciudadanos que prestan sus casas, que prestan las escuelas, cuando en el caso de que sean privadas, que los funcionarios no cobran un solo centavo, los funcionarios que cuentan los votos ese día en la casilla, que prácticamente ocupan ese día completo y capacitaciones, etcétera. Es más, el saldo no solamente es para la institución, sino para los miles de ciudadanos que aceptan la invitación del INE para ser funcionarios de casilla. Eso me parece que es fundamental. Decía Citlali que no desmantelan las instituciones, decían que las iba a organizar, que mejor las organizara Gobernación. Si eso no es desmantelamiento, pues entonces tenemos diccionarios distintos. Si hablar precisamente de destruir órganos autónomos, de sacrificar y de apretar al INAI, pues esa es la historia, esa es la película que muchos ciudadanos en este país dijeron:
vamos a ponerle contrapesos al presidente. Mucha gente que votó por ellos les votó en contra para esta elección. También son los resultados. Y por eso yo decía, solos no aprueban ni siquiera el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, el INE, por supuesto, y me da muchísimo gusto que todos los cuestionamientos lograron prácticamente apagarlos porque organizaron una elección a pesar del COVID ejemplar. Totalmente de acuerdo. Citlali, ¿qué tienes que decir al respecto? No solo sobrevive el INE, sino que demostró efectivamente que se las sabe y se las puede de todas para organizar una elección de esta naturaleza. Citlali. Sí, yo también creo que no es el INE. Es decir, nuestras críticas que ha habido es hacia dos consejeros del INE, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que han hecho un activismo político desde un órgano que amerita cierta neutralidad, cierta imparcialidad. Yo creo que eso es el tema de fondo en la discusión sobre el papel de muchas instituciones. Es decir, podríamos decir que todas las instituciones ya llegaron a su límite de perfectibilidad. Es decir, el INE ha hecho un gran papel en la democracia de nuestro país, sin duda. Forma parte de los avances democráticos de este país, donde apenas hace unas cuantas décadas las elecciones las organizaba el presidente de la República, donde hemos tenido en 30 años por lo menos 3 fraudes electorales. Es decir, conformarnos a pesar de que estén haciendo buen trabajo, conformarnos con estas instituciones y no atrevernos a pensar que pueden mejorar, que hay vacíos legales, que hay cosas que se pueden fortalecer, sería limitarnos a tener solo una buena institución. Yo creo que el papel del INE sin duda ha sido importante, ha sido relevante. Fundamentalmente, la ciudadanía que participa es el principal motor del resultado efectivo de esta organización electoral, pero creo que hablar de la posibilidad de discutir una reforma electoral, de fortalecer y mejorar el órgano o el árbitro electoral no tendría que asustarle a nadie. Por ejemplo, yo recibí como parte de la dirigencia nacional de Morena la intencionalidad de muchos militantes de Morena en el exterior que querían votar. Y en esas elecciones no pudieron votar muchos migrantes porque constitucionalmente solo pueden votar unos 40 millones de mexicanas y mexicanos en el exterior que están siendo tratados como ciudadanos de segunda. Habría que mejorar ahí, por ejemplo, y hay un campo de oportunidad donde podríamos mejorar la posibilidad de que la participación que hay de nuestros mexicanos en el exterior se garantice de la mejor manera. Entonces, estas narrativas de que queremos destruir el INE y demás no son reales. ¿Hay críticas al INE? Sí. Hay críticas a algunos consejeros también. Hay consejeros que han decidido no bajarse su sueldo en esta lógica de austeridad que se ha implementado de que nadie pueda ganar más que el presidente. Hay gastos todavía en el INE que me parece que no es acorde ni con la nueva realidad mexicana ni con el momento de pandemia. Nuestras críticas fundamentalmente tienen nombre de apellido, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, porque hay diversidad afortunadamente en los consejeros y vimos muchas de las cosas que nosotros hemos reclamado, que nos quitaran candidatas y candidatos con una máxima sanción, que es quitar la candidatura basado en algo que para nosotros no tenía sustento. Hubo opinión distinta en los consejeros del INE. Entonces, bueno, sin duda ha sido una jornada importante, ejemplar. Yo pondré el acento en la ciudadanía y no hay que temer a mejorar las instituciones democráticas, sobre todo porque las comandan personas. Entonces creo que ha sido muy claro que Lorenzo y Ciro han antepuesto a cualquier cosa su ideología. Citlali, coincido contigo. Siempre pueden las instituciones mejorar. Sin embargo, sí se pretendió en algún momento dado, quizá ahora, dado el resultado de estas elecciones, ya no se tenga o ya no se pueda las intenciones de alguna manera que tuvo o que le pasó en la mente al presidente y que lo dejó claro varias veces. Porque tú mencionas de fraudes electorales, pero bueno, recordemos que uno muy sonado
el del 88, bueno, fue organizado por el secretario de Gobernación, que en ese momento era Manuel Bartlett, por cierto, y eso es a lo que nos atendríamos, como bien dice Santiago, si volviéramos a dejar en manos del gobierno las elecciones. Pero bueno, a ver, esa sería otra historia, como dice el clásico. Gracias, Citlali. A ver, Santiago, fue una sorpresa, yo creo que para todos, el triunfo de ustedes. Bueno, el tuyo no, sí, sinceramente hay que decirlo con toda su verdad. El tuyo no, pero sí el hecho de que ganaran nueve alcaldías esta coalición de Va por la Ciudad de México. Y finalmente, ¿qué nos está diciendo esto? Ya lo has dicho un poco y ya se ha mencionado también Citlali haciendo este análisis de un poco de autocrítica, que la ciudadanía de la Ciudad de México quiere un cambio de alguna manera, pero ¿hasta qué punto los ayudó? Y no quiero irme mal con este comentario. ¿Hasta qué punto los ayudó la tragedia de la línea 12 del metro? Y lo digo con toda responsabilidad y respeto, Santiago. Mira, me parece que no fue un tema, lo han querido meter como un tema de influencia porque no saben cómo autoobservarse, ¿no? Y decir que se equivocaron y que hicieron muy malos gobiernos, no solamente en las 9 alcaldías que perdieron. Basta ver que en algunas que no fuimos juntos hubiéramos ganado. Lo que pasa es que cuando pierdes, cuando no da resultados, empiezas a encontrar culpables. Pero quiero decirte algo, Tony. La Ciudad de México, en muchas de estas alcaldías, y basta con que te des una vuelta, el abandono en el que están los servicios públicos, el abandono que está en la seguridad. A ver, los alcaldes no tenemos facultades, pero hubo quienes sí asumimos la responsabilidad de gobernar. Y ahí están los programas como Blindar Benito Juárez, donde la gente reconoció precisamente los esfuerzos con los que se avanzaron. Pero hay que decirlo también, hubo precisamente, la Ciudad de México es muy crítica. El capitalino, el chilango es una persona sumamente crítica porque ve que los servicios que están teniendo, porque no es la línea 12, Tony. Me parece que fue algo grave, que se lleven a cabo las investigaciones, pero hay muchas cosas que pasaron a lo largo de estos 3 años en muchas colonias, en muchas alcaldías de la Ciudad de México, y que son producto del abandono y el pensar que porque el presidente se iba a seguir tomando fotos con ellos, iban a ganar de manera arrolladora, y eso se acabó. Y mucha gente que regresó y hablan de que, bueno, es que somos un partido nuevo. No es cierto, hombre. Muchos de ellos fueron delegados en otras administraciones con otros partidos políticos y también lo hicieron muy mal. Y por eso ahora que se cambiaron la camiseta, no les funcionó, ¿no? Entonces, me parece, y yo por eso quiero decir que no es de ese tema no hay que sacar ninguna raja política, de ese tema hay que poner realmente que las autoridades hagan su trabajo. Yo confío en que la Fiscalía va a hacer un trabajo adecuado para precisamente determinar los institutos y todas las personas que se están involucrando en hacer la investigación, tanto técnica como penalmente. Y yo creo que no, yo creo que hubo muchas más causas, ¿no? Revisa lo que pasó en las alcaldías en estos 3 años y me parece que es ese castigo a un mal gobierno y que la gente sí quiere ver otra manera de gobernar. También de eso se trata, gobernar, de contrastarte. Y creo que la gente lo que dijo es, me parece que estos son los candidatos que pueden hacer un mejor gobierno. ¿Cómo hacer para no corromperse? Porque hace poco entrevisté a Roy Campos y me decía que Morena, Citlali, tarde o temprano se va a corromper. Es decir, por tanto poder, por tanto dinero. Y lo mismo te preguntaría yo a ti, Santiago. ¿Cómo le van a hacer para no corromperse? Citlali. Bueno, mira, yo difiero un poco con lo que decía Santiago. Yo creo que el voto en la ciudad hacia la oposición no fue un voto de respaldo al PRIAN o a los gobiernos, a la posibilidad de experimentar un mejor o un distinto gobierno. Yo creo que fue un voto derivado de la discusión nacional, es decir, esta elección tuvo mucha participación porque hay una efervescencia en la discusión pública que a nadie tiene que asustar. Algunos lo hablan de polarización. Yo creo que por primera vez en la historia moderna de nuestro país hay mucha atención de la gente, para bien y para mal, o a favor o en contra de la toma de decisiones.
Y este discurso de los contrapesos, de no convertirnos en Venezuela, de el presidente está destruyendo el país, etcétera, permeó en un sector que dijo, ok, incluso en un sector, ahí nosotros lo hemos reconocido, que tradicionalmente ha votado por nosotros y que en la Ciudad de México, por esa visión crítica, por la ausencia de un partido sólido, etcétera, no pudimos contrarrestar esta narrativa y sin duda ese sector votó contra Morena en algunas errores o en algunas creencias que se tienen sobre nuestro proyecto, pero no a favor del PRIAN. Y a mí me parece que eso es muy interesante porque vamos a tener una ciudad contrastada, en efecto. Y yo creo que una alianza donde hay mucho corrupto va a terminar peleándose la disputa del poder y la disputa del dinero en vez de gobernar. A ver, La alianza con el Citlali, PRI, por Citlali, ejemplo. permíteme un segundo, permíteme interrumpirte, sí, por favor. Pero en un sentido autocrítico, no se puede pensar que el ciudadano, el capitalino, el chilango, haya ejercido un voto de castigo por el manejo de la pandemia, por cómo se manejó el poco o nulo apoyo a los ciudadanos y a la economía, y después lo que pasó ciertamente con el derrumbe del metro, porque el metro se derrumbó por corrupción, ¿no? Entonces, entre otras cosas, Citlali, no es ponerse a pensar ahora, a tiempo, antes de que otra cosa suceda en el 2024? No, sin duda. O sea, yo justamente lo que creo es que hay más un voto posible de castigo hacia Morena por algunos errores, por no contrastar algunas narrativas, que de respaldo al PRIAN. O sea, la alianza con el PAN, del PRI con el PAN en la ciudad, fue con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que es un criminal. Él es parte quien financió la compra de votos que sin duda tuvo el PRIAN. La guerra de sucia que sí se colgaron de la línea 12 y lamentablemente esa tragedia todavía tiene muchas respuestas que tienen que darse. Digamos, respondiendo a tu pregunta concreta sobre el tema, sin duda, la historia política, la historia partidista de nuestro país ha demostrado que todos los partidos que han iniciado con un dogma, con una ideología, con principios muy claros, lamentablemente se han ido degradando. El PAN inició con una ideología muy distinta a la que hoy practica. El PRI igual, son herederos de la revolución. El PRD, bueno, ni se diga, es el mayor ejemplo de cómo se degrada un partido político. Morena, en 7 años de vida, tiene el gran reto, y en un crecimiento brutal que hemos tenido, tiene el gran reto de modificar la cultura política, porque no basta solo con tener espacios de representación, con tener gubernaturas, con tener buenos gobiernos. Es urgente que Morena avance en la consolidación del cambio de cultura política. Que la cultura política basada en el amor al poder, en el perderse frente al dinero, en las viejas prácticas, es una práctica política que no termina de morir y tampoco termina de nacer otra. Entonces, para mí, como parte de una generación que nació en Morena, que sí cree en una manera distinta de hacer política, a pesar de los errores y contradicciones que todos los partidos tienen, sí se convierte en un imperativo urgente poder acelerar el cambio de cultura política, porque no podemos replicar los errores que ya han cometido otros partidos. Sin duda no es un reto fácil. Conforme crecemos, conforme tenemos más espacios de representación, se agudizan los riesgos, pero bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que dar de resultados a la gente que cree en nosotros y a los que incluso no creen que podamos ser distintos. Pero bueno, llevamos 7 años de vida, los otros partidos que llevan décadas de existencia ya han demostrado que les ha sido muy difícil cambiar, al contrario, han ido fallando. Esperemos que Morena trate de combatir de nuevo sus errores y contradicciones y se convierta en lo que fundamos este partido, que fue hacer política totalmente distinta. Ellos señalaron a alcaldes corruptos, corruptísimos, y hoy fueron candidatos de ellos, uno diputado federal y otro diputado local, y les terminaron cambalachando las alcaldías porque pues, necesitaban de sus votos. Nada más que cuando se pasan del otro lado, se les olvidan las carpetas de investigación. Pero aquí el punto, Tony, es que hay que es un poco, Santiago, estás diciendo... decir, Santiago, que no compraron votos. ¿Te atreverías a decirlo?
Por supuesto. Porque la gente sabe que les ustedes ganamos, compraron votos. Lali, les ganamos. Y mira, Y hay pruebas de que si ustedes hoy compraron hubieran votos. sido No, claro que ganaron. dame Ganaron un varias alcaldías. dame un Nosotros segundo. tenemos autocrítica No, y lo solamente reconocemos. no Pero solamente tenemos varias alcaldías, tú Citlali. podrías sostener que no compraron Si la votos. elección a jefe de gobierno, si la elección a jefe de gobierno hubiera sido el domingo, la alianza se hubiera llevado la jefatura de gobierno. Ahí están. Está bien, engáñense. Yo creo que hay un reconocimiento al papel de la jefa de Hay un gobierno y la reconocimiento votación de tuvo un buenos impacto gobiernos, nacional. hay un reconocimiento de la gente se decepcionó de Morena en la Ciudad de México por lo que está haciendo el presidente de la República. En las zonas urbanas del país, Morena no ganó. Ahí está el ejemplo de Hermosillo. En Hermosillo se ganó por parte de la alianza y ganó Durazo el Estado. Pero las zonas urbanas se consolidaron por la oposición. Ahí está Movimiento Ciudadano en Zapopan, en Guadalajara. Es decir, ahí seguramente lastimó más la falta de apoyos del presidente. Pero perdón, Tony, te interrumpí. Santiago, yo lo que te preguntaba es cómo no corromperse ante el poder y ante el triunfo. Vaya, cómo no marearse Santiago Taboada con siendo pues mencionado entre los principales alcaldes de este país y con ese triunfo que casi llegó al 70% en tu alcaldía. Mira, te recuerdo que yo estuve en el debate chilango, fui el moderador, hice algunas acotaciones que todavía aquí las tengo. Mira, te decían, te echaban en cara corrupción inmobiliaria, desatención a damnificados por el temblor, problemas de agua, 3,000 millones de pesos en ganancias de las constructoras. En fin, siempre hay, bueno, Paula Soto, de PT Morena, dijo que lucraste con el presupuesto de seguridad. Es decir, te quisieron echar montón, también hay que decirlo, porque eras el puntero, ganaste con un amplísimo margen. Pero al margen de estos ataques y cuestionamientos, ¿qué hace Santiago Taboada? ¿O qué va a hacer el PAN? ¿O qué va a hacer la derecha con este poder que está adquiriendo en la Ciudad de México para no perderse, Santiago? A ver, primero quisiera acotar, no es un tema de un solo partido, fue una alianza que hicimos con un sector de la izquierda que es el PRD, con el PRI, es una visión mucho más plural. Hay que decirlo, lo que tenemos que hacer los 9 alcaldes es gobernar y hacerlo muy bien. Tenemos que realmente concentrarnos en hacer muy bien nuestro trabajo, como creo que se hizo en Benito Juárez y en Coajimalpa. Insisto, 2 alcaldías que fueron no solamente acompañadas en una reelección, sino con votos muy, muy por encima. A ver, señalamientos muchos, pruebas ninguna. Esa es la diferencia. Y por supuesto, todos los días concentrarnos en que ya pasó la elección y hay que ponernos a trabajar para todos, para los que votaron por mí, para los casi 162,000 vecinos de Benito Juárez que votaron por mí y también para los 40,000 vecinos que votaron por otra opción política en Benito Juárez. Ese es el tema y a eso creo que hay que, y lo he platicado con quienes resultaron electos como alcaldes, que tenemos que hacer eso todos los días. Tenemos que olvidar esa polarización de la mañanera de todos los días en donde unos contra otros, ponernos a trabajar y ponernos a gobernar y darle buenos resultados a todos, absolutamente a todos los vecinos de la Ciudad de México, que nos tocará gobernar. Muchas gracias, Santiago. Citlali, yo quiero agradecerles infinitamente su generosidad, su tiempo para con un servidor, pero sobre todo para nuestro público y más en la víspera de nuestro primer aniversario. Yo quiero preguntarles antes de despedirnos, ¿qué sigue? ¿Cómo viene el 2024? Citlali, ahora con este derrumbe del metro, lamentabilísimo tragedia, ¿se ha derrumbado también la fuerza y tal vez las candidaturas de Claudia y de Ebrard? Sería mi último cuestionamiento, Citlali. Mira, yo creo que sigue fortalecer la participación de la ciudadanía, que al final cada vez el voto pues se ejerza hacia una u otra opción política, tenga mayor criterio, mayor información. En la Ciudad de México va a estar muy interesante, contrario a estas narrativas que a veces se generan. Es decir, Morena gobierna la ciudad con una jefa de gobierno muy bien evaluada,
La derrota no es de la jefa de gobierno, es una derrota de la ausencia del partido, de la falta de dirigencia estatal que, digamos, fortaleciera nuestro trabajo. Toca que todos aprendan de sus derrotas, que defendamos nuestros triunfos, que demos resultados, o sea, queremos más representaciones para dar resultados, no para tener números y tener trofeos. Y a Morena, por lo menos en lo que le toca, necesitamos dar resultados de gobiernos diferentes, de gobiernos honestos en cada espacio que gobernaremos en la ciudad del país. Y bueno, también aprender de nuestros errores, de nuestras ausencias. Se ha cortado un poco tu mensaje, pero yo quiero agradecerte, Citlali, la generosidad de tu participación en este programa y otras entrevistas que hemos realizado anteriormente. Gracias por siempre estar dispuesta a comunicarte con un servidor y sobre todo con el público. Gracias. Santiago Taboada, ¿qué sigue con esta alianza que han hecho ustedes con el PRD, con el PRI? ¿Qué sigue? Tú tal vez pensando en la jefatura de gobierno, eso por un lado, y por otro, ¿en serio no hay alguien más que Anaya o Margarita para el 2024? Santiago Taboada, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ver, yo creo que estamos anticipándonos demasiado a la elección de 2024. Me parece que primero hay que trabajar, primero hay que seguir dando resultados. En mi caso, lo único que yo tengo cierto es que ya no puedo ser alcalde, ¿no? Pero yo estaré fortaleciendo y algo que voy a hacer es que los 9 alcaldes hagamos un gran gobierno, que nos mantengamos, que este bloque se consolide en el Congreso de la ciudad, que va a ser un Congreso también dividido, en el Congreso de la Unión, por supuesto, en mi caso, en las alcaldías. Por supuesto que hay muchos más actores para encabezar un proyecto hacia el 2024 en la presidencia de la República. ¿Quiénes? Santiago, digo, ¿quiénes? Porque se menciona a Margarita y a Anaya por parte de la oposición. Pero ¿quién más? Ricardo participó en un proceso anterior. Hay gobernadores que han trabajado, algunos que estarán dando seguramente buenos resultados. Me parece que esta premura de poder barajear a alguien, hay que esperar también a que lo hagan muy bien. Esa es la única carta que vamos a poder tener, sobre todo con legitimidad. Y yo por eso te digo, y en mi caso me voy a concentrar, el éxito que yo tuve tiene que ver con dos cosas: que no me desconcentré, que no estuve pensando si iba a ser diputado federal, diputado local, que si me dediqué a trabajar, me voy a dedicar a trabajar, estoy muy comprometido porque los vecinos, fue una elección intermedia histórica en la Ciudad de México en términos de participación. Yo hablaba de la importancia de la participación. Tengo un doble compromiso, la gente me apoyó y quiero seguirlo trabajando, seguirlo haciendo bien y sobre todo ayudar a que más alcaldes repliquen modelos exitosos que tuvimos en Benito Juárez. Y al tiempo vamos a ver cómo sean las cosas. Y a fortalecer mucho, insisto, este bloque que se construyó para estas elecciones. Bueno, pues será el sereno, Santiago, pero ya tu nombre se escucha y ahí están los resultados que están a la vista. Muy bien, pues yo quiero agradecerles infinitamente a ambos actores políticos. Son dos posturas diametralmente opuestas. Creo que se coincidió en algunos puntos y yo me parece que es muy rescatable el hecho de haber aplaudido a la ciudadanía mexicana por estos resultados. Me parece que el ciudadano mexicano está echado para adelante y cada vez irá más, ¿no? En estos asuntos de política que tienen que ver con la vida misma de México, del país, y que a todos nos importa. Gracias a los dos. Gracias, Citlali. Fue un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, Tony, Santiago. Gracias, Citlali. Gracias a los dos. Muy bien, yo me despido del público agradeciendo de verdad infinitamente esta conversación. Ya sabe usted, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que esté usted viendo este programa. Ya sabe lo que tiene que hacer: compartirlo, comentar, replicar. Estamos a la orden, porque bien dicen que el que se ríe se lleva. Muy bien, la última palabra la tiene usted. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Primer aniversario. Hasta la próxima.